Después de la Navidad, los sacerdotes en Polonia visitan a sus parroquianos en sus casas. ¿Qué? En este vídeo te contaré la historia de esta tradición y también te contaré cómo son estas visitas. Pero antes quiero decirte que en polaco esta visita de sacerdote en la casa llamamos kolędowanie o wizyta duszpasterska, pero mayoría de gente dice que ksiądz chodzi po kolędzie. Es complicado, pero... La tradición de visitar los fieles en sus casas por sacerdotes viene de la Edad Media. Y en general estas visitas tenían el propósito para conocer a la gente y sus problemas. En el siglo XV y XVI esas visitas de sacerdotes tenían como propósito combatir las prácticas supersticiosas. Además, durante estas visitas los sacerdotes también recibían cereales, harina, huevos, etc. Pero a lo largo del tiempo todo ha cambiado y ahora os cuento cómo es hoy en día la visita de sacerdote en casa. A ver... Esas visitas de sacerdote en tu casa son totalmente voluntarias, en sentido que tú, por ejemplo, como un católico creyente y practicante, no estás obligado a recibir esta visita en tu casa. Normalmente la gente después de la misa acude a sacristía y ahí informa que quiere tener una visita de sacerdote en su casa. En ciudades más grandes hay monaguillos o voluntarios que van puerta por puerta y preguntan si la gente quiere recibir esta visita del cura en su casa. No sé si es lo que quiero. Y esas visitas de sacerdotes normalmente se realizan entre 28 de diciembre y 2 de febrero. Y ojo, porque en estas visitas también hay que preparar algunas cosas. La mesa debe estar cubierta por un mantel blanco y también en la mesa tenemos que poner una vela blanca, una cruz, la Biblia y opcionalmente agua bendita y hisopo. Pero las dos últimas cosas no son obligatorias porque normalmente el sacerdote ya lleva el hisopo con agua bendita. Y también hay que preparar un sobre con el dinero, pero sobre eso te hablaré en adelante. ¿Listo? Sí. Normalmente en estas visitas el cura está acompañado por uno o dos monaguillos. Y en la visita normalmente los monaguillos entran los primeros porque todavía el cura está en otra casa, en otro piso, y cantan los villancicos. Y por cantar esos villancicos la gente normalmente suele dar a los monaguillos un poco de dinero. ¡Ahí vamos a poner unos villancicos, eh! Y después entra el cura, hace bendición del hogar, la familia también reza junto con el cura, se cantan villancicos, etc. Y luego los monaguillos ya salen de casa y se queda solo el cura. Y normalmente lo que hacen los sacerdotes es que preguntan a la familia sobre ellos, preguntan un poquito sobre ellos, qué hacen, qué problemas, por ejemplo, tienen. También les aconsejan que pueden hacer algunos voluntariados en la iglesia, etc. Mucha gente también ofrece a los curas comida y pasteles. No, más comida no, Rosa, por favor. Y también en estas visitas los curas dejan estampas religiosas con una oración. Y ahora hablemos sobre dinero. Money, money, money. En estas visitas normalmente la gente prepara un sobre con una cuota de dinero que pueden permitirse y quieren apoyar la Iglesia Católica. La cuota que ponemos en el sobre es voluntaria. Ese tema también lleva mucha controversia porque también a veces hay información en la prensa que, por ejemplo, el cura pide cuota mínima para estas visitas. Y por esa controversia, cada año menos curas quieren coger el sobre con dinero. Entonces, lo que normalmente aconsejan es que si alguien quiere dar dinero, puede hacerlo por transferencia, por ejemplo, pero si alguien quiere hacerlo en forma anónima, entonces pone un sobre durante la recolecta de dinero en la misa. ¿Y tú qué opinas sobre esta tradición polaca? Déjame un comentario.